iniciamos nuestra clase, no la vamos a detener, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, hoy nos tocan las castas y los esclavos. Para esto tenemos que hacer una pequeña remembranza del tema anterior, ¿ya? Una remembranza un poquito acerca del tema anterior. Muy bien. Ustedes saben que la República del Perú había sido separada entre República de Indios y República de Españoles, ¿verdad? Muy bien. Eso ya lo sabemos nosotros. Entonces, nuestra organización social en el Perú había sido dispuesta por los españoles, ¿no? La nobleza aristocrática, con el poder económico, ¿no? Los descubridores, los conquistadores, ellos la conformaban, y los miembros funcionarios administrativos que, digamos, gobernaban el virreinato, ¿no? Asimismo, los ricos, los industriales, ellos eran los que podían obtener cargos en el gobierno del virreinato, ¿no? Nuestros antepasados no podían hacerlo. Bien, asimismo, estaba la clase media formada por los españoles venidos con los conquistadores, los que tenían los grandes comercios, los que tenían las grandes, incluso los bancos cuando los centros comerciales, ¿no? Los mercados, ellos los tenían mayormente los españoles, ¿no? No eran nuestros compatriotas. Bien, el pueblo estaba integrado, como ustedes saben, tanto por españoles también, que venían y no tenían, digamos, algún oficio, pero también el pueblo lo conformaba parte de españoles y todos los indígenas. Pero los indígenas, como ustedes saben, a través de Toledo, han sido separados en corregimientos, ¿verdad? Bien, asimismo, los indios que estaban separados estaban siempre, digamos, en lugares retirados para poder administrarlos, para poder estar en control de sus trabajos, ¿no? Ya con la mita, con la minca. Bien, por otra parte, ya por los años siguientes han llegado la colonia de los negros, ¿no? Que venían, digamos, los portugueses venían vendiendo a los negros, ¿verdad? Bien, en esa misma temporada también tenemos la visita de los culíes, ¿no? Bien, lo que nos toca el día de hoy son las castas. ¿Por qué toma este nombre, esta parte? Toma el nombre de las castas porque es el resultado variado del cruce racial de nuestros indígenas con los españoles, con los negros y con los culíes que llegan, ¿no? Y de allí, los indígenas y negros, estas castas pues construirían también una expresión social. Los principales castas que estuvieron representadas en nuestro país fueron nada menos que el mestizo. El mestizo es que es resultado del cruce entre un español y un indio. Bien, el cholo. El cholo era el resultado del cruce entre el mestizo y el indio. El español, mestizo e indio. En la tercera es el tente. En el aire, resultado del cruce del cholo y del indio. ¿Ya? El tente. Muy bien. Esas son las castas. Aquí viene el mestizo. ¿El mestizo de qué resulta? El mestizo resulta del cruce de blanco y negro. Muy bien. El sambo. El sambo es el resultado del cruce entre el negro y el índigo. Bien, esas son las castas. Estas castas, como ustedes saben, cada una tenía una separación por algunos aspectos, nada más. Entre la situación de los criollos, por ejemplo, los criollos eran los hijos de padres españoles nacidos en el territorio peruano, ¿ya? Nacidos en el territorio peruano. Un favorcito, mientras estamos haciendo la clase nos damos cuenta que están haciendo otras cosas. Se supone que estamos en clase, ¿no? Acá tengo 3, 6, 7 ventanas que no tienen cámara. Estamos en plena clase y realmente a mí me da un poquito de bochorno estar llamándoles la atención. Estamos en una clase, por favor. Bien, decía entonces que los criollos, ¿no? Eran los hijos de padres españoles, ¿no? Pero que sus hijos nacen en el territorio de la colonia peruana. Bien, asimismo,
Es trascendente el origen de estos hijos de españoles que a futuro, como vemos, y luego tendremos ya los nombres y apellidos, ¿no?, de muchos de ellos, hijos de españoles netamente, son los que luchan por la independencia del Perú, ¿sí? Acompañado, por supuesto, de nuestros indígenas. Porque nuestros indígenas en algunos momentos querían seguir siendo dependientes de España, porque se habían acostumbrado con tantísimo tiempo, con toda la cultura que trajeron, con todos los cambios para su cultura de ellos, ¿verdad? Son años que estuvieron con nosotros. Es así, ¿no?, que aparece en el 1560, más o menos, se llenan de orgullo y amor a la tierra del Perú muchos españoles, a partir de 1560, ¿ya? Hijos españoles que se quieren separar hasta de sus padres porque ven el abuso que cometen con los verdaderos dueños, ¿no?, de nuestro territorio. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, ¿no?, dentro del plano político administrativo, el desarrollo de las actividades en la sociedad van cambiando y los criollos, ¿no?, como el conde de Nieva de España, va siendo paulatinamente segregada la sociedad colonial. Segregados nuestros indígenas, como siempre, y los criollos también, no les permitían, digamos, cargos públicos, ¿no?, hasta que ustedes saben que ya se inaugura en el Perú la primera Universidad Mayor de San Marcos. Entonces, es allí donde los criollos, los hijos de los españoles, se van a preparar, ¿no? Y tenemos allí la primera cuna, se puede decir, ¿no?, la primera cuna de los pensadores, intelectuales, profesionales que se van haciendo y dicen, yo soy hijo de español, yo vivo acá, pero yo ¿por qué me voy a ir a España? Si yo he nacido acá. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ayudan a nuestros indígenas, les hacen, también ayudan en que se preparen, que aprendan bien el idioma, que aprendan a estudiar a través de los jesuitas y todo ello. Entonces, ya los peruanos van tomando conciencia de que este es mi territorio y yo debo defenderlo, ¿no? Gracias a esos criollos ilustrados, ¿no?, Hipólito Unanue, Carrión, ¿no?, tenemos a varios de nuestros representantes, ¿verdad? En esta situación, entonces, son los mestizos, son los criollos los que se unen, ¿no?, para la independencia. La nobleza indígena estaba respetada en algún aspecto, en algún momento, porque también se le crea colegios de los caciques para que se preparen. Eso fue maravilloso, y ahí tenemos varios caciques representantes. Tenemos a Tupac Amaru, ¿no? Tenemos a varios. Bien, ¿qué pasa durante el tiempo del proceso de la implantación de España en el territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Significó también la disminución de la población nativa. Disminución de la población nativa en un momento en que hubo, ¿no?, la peste negra que vino hasta acá, ¿no?, llegó hasta acá, otras enfermedades como el sarampión, la varicela, una serie de enfermedades que vinieron donde baja bastante nuestra población indígena, baja bastante, a un aproximado de un 50%, ¿no?, desaparece gracias a las enfermedades. Posteriormente, pues, va a ir creciendo. Esta disminución, entonces, obedece a causas de orden público. ¿Por qué? El traslado masivo y violento, ¿no?, de nuestra población indígena para las minas de Potosí, ¿no?, y otras minas en la parte de Junín, que hoy es Junín, ¿no? Entonces, eso también acababa con nuestros indígenas. En lo social, debido a las enfermedades traídas por los españoles, como la viruela, la tifus, la peste bubónica, diezmaron, pues, a nuestra población, como dije, en un 40% aproximadamente. Pero Paco Macera nos dice que fue un 59%. Imagínense. Nuestros historiadores siempre nos están dando datos, ¿verdad? Entonces, en el aspecto económico, ¿qué pasó? El padecimiento y la explotación de los centros mineros donde los indios morían por millares. Igualmente, los repartos y el servicio personal de las encomiendas y haciendas, todo esto producía, pues, una considerable despoblación indígena por la muerte de cada uno de ellos, ¿verdad? Bien, el avasallamiento cultural. Avasallamiento cultural, ¿qué quiere decir esto? Está representado nada menos que por lo que podríamos llamar la implantación de la cultura de dominación.
Esto es que los españoles impusieron sus rasgos y sus elementos propios de su cultura, tanto en el aspecto material como en el idioma, en la religión, las costumbres, la forma de vestir. Es decir, todas las nuevas técnicas que ellos tenían en su país, ¿no?, europeo, lo arrastraron hasta acá, lo trajeron acá. Y a nuestros aborígenes querían pues implantarle todo lo que ellos traían, destruyendo sus propias formas de vestir, destruyendo su religión, destruyendo sus costumbres ancestrales. Eso fue bastante, digamos, vistoso en esos tiempos, ¿no? Las comunidades campesinas se sentían avasalladas porque no podían hacer su celebración al dios Inti, a la mamapacha, ¿no? Y cuando los descubrían haciendo eso, inmediatamente digamos, los apresaban, los maltrataban, los azotaban, incluso hasta los mataban, como eso lo sabemos, ¿no? Sin embargo, conviene indicar también que los elementos de cultura autóctonos, muchos, ¿no?, muchos pueblos pudieron conservarlos hasta el día de hoy, ¿no? Y hoy día podemos ver, por ejemplo, un Inti Raymi, vemos la celebración cuando vas a ir a una casa nueva, el pago de la tierra, ¿no? El pago a la mamapacha. Entonces, gracias a esas conservaciones podemos conocerlas el día de hoy. La organización social, entre otras colonias de América, como ustedes saben, todo Sudamérica fue dominado y tenía esta separación de castas. En realidad, ese tema nos hace pensar esa diferencia que hubo, y a veces también nosotros mismos hacemos diferencia con nuestros mismos paisanos, porque no los aceptamos como son, porque los criticamos a veces. Tenemos esa mala propiedad a veces de, no todos por supuesto, ¿no?, pero de hacerlos sentir mal a veces a nuestros compatriotas que vienen de las partes de nuestra sierra o de nuestra selva. Como ven, hasta el día de hoy, por ese motivo, por la misma indiferencia de nosotros, a veces hay etnias en nuestra selva, ¿no?, como los chipivos, tenemos a los ashánicas que tienen hasta sus libros, toda su documentación que ellos mismos han preparado, ¿no? Hemos visto el día de ayer en la misa cómo hablaron los ashánicas. Yo admirablemente me encanta ver esas cosas porque es bueno estar siempre al tanto de todo ello. Algunos de nosotros no entienden, yo tampoco no entiendo el ashánica, pero verlo, escucharlo es necesario para nosotros. Etnias como ellos, muchas existen en nuestra selva peruana, y no solamente en nuestra selva peruana, también tenemos en la parte selva de Venezuela, en la parte selva sierra de Colombia, tenemos etnias, muchísimas etnias, y eso ustedes pueden investigar un poquito más dentro de sus digamos, investigaciones. Es muy importante, ¿no? Vuestro libro nos dice de otra manera también lo mismo, ¿no? La población esclavizada. Dice que los primeros esclavos llegaron a nuestro territorio en el momento de la conquista. Eran traídos de África. Después de consolidar la conquista, ¿no?, dice la importación de esclavos negros sería muy frecuente mediante los contratos llamados asientos. Esto fue una solución ante la brusca demografía que hubo en esa población andina y que convierte a los esclavos en piezas de ébano, como también eran conocidos, en productos muy cotizados y vendidos al mejor postor. ¿Qué quiere decir? Que también había digamos, una separación, ¿no?, de clases de esclavos. Había esclavos que servían solo para hacer trabajos fuertes, habían esclavos muy finos que sabían cocinar, lavar, planchar, hacer todos los quehaceres de la casa, pero eran, como ustedes ven, comprados y vendidos, ¿sí? Comprados y vendidos. Pero a veces los esclavos tenían mejor trato que nuestros propios indígenas. Dense cuenta, nuestros indígenas los sacaban de sus casas, los llevaban a las minas hasta que se mueran. A veces no les daban ni de comer, no respetaban nada de nuestros indígenas, eran como hijos de los españoles, que no tenían derecho ni siquiera a hablar a veces, ¿no? Eso también tendríamos que resaltar y ver que así fue, ¿ya? Muy bien. Dentro de las castas y los esclavos también había una separación, ¿no? Había una serie de formas de cómo identificarlos. Los esclavos en general fueron fieles a sus amos, españoles y criollos, pero también tuvieron enfrentamientos constantes con los indígenas.
esta cercanía de los dueños a veces le permitía lograr su libertad. En algunos casos, el amo, al morir, les dejaba una carta, ¿no?, de libertad en su testamento. También había la posibilidad que los esclavos pudieran comprar su libertad con todo el dinero ahorrado. Cuando el esclavo lograba su libertad, se llamaba esclavo liberto y tenía un certificado que tenía que portar para todo lugar. Según la estadía en América, se hicieron algunas distinciones, como por ejemplo, el negro bozal era el esclavo recién llegado de África. El negro ladino era el que tenía más de un año en América y ya sabía hablar el español, ¿no? Hubo esclavos que decidían huir de las haciendas porque no soportaban tanto trabajo, y a estos esclavos se les conocía con el nombre de cimarrones. El pueblo donde habitaban los cimarrones se le llamaba Palenque. Los que se escapaban, ¿no? Se le llamaba Palenque a ese lugar. Bien, uno de los palenques conocidos acá en el Perú tiene pues la historia donde se encuentra ubicada justamente Nazarenas, ¿no? La iglesia de Nazarenas era un palenque, era un lugar, toda la cuadra, ahora pues por supuesto que es menos, ¿no? Pero todo el cuadrado era un palenque donde ahí dormían, ahí vivían los negros cimarrones, ¿no? Y uno de esos negros, en una pared muy alta que había, ¿no? Todas las tardes, en las tardecitas, como a las 12, 1, después del almuerzo, hacía pues su pintura, hizo la pintura de la imagen del Señor de los Milagros, ¿no? Un Señor de los Milagros que hubo terremotos y más terremotos y nunca se cayó esa pared, ¿no? Cuenta la historia también, ¿no?, que un alcalde, al ver que tanto los negros hacían sus ritos, le pedían al Señor milagros, le cantaban esas canciones que cantamos nosotros desde ese tiempo, ¿no? Le cantaban, entonces el alcalde y los sacerdotes se acercaron a ese lugar. ¿Por qué acá tanto alboroto? ¿No? Entonces el alcalde, con todo su séquito, fue y con un pintor para que pinte esa imagen y borre pues la imagen del Señor de los Milagros. Subió el pintor a la escalera y en 3 veces se cayó, uno se quedó paralizado, el otro se cayó y el tercero también se quedó paralizado en sus manos. Desde allí no pudieron borrar esa imagen, entonces sacaron a los negros de allí, los dejaron, hicieron limpiar el lugar y se produce pues por orden del Papa, se produce hacer la iglesia que es el día de hoy el emblema hacia el mundo entero, ¿no? Lean esa historia, es muy bonita, no puedo extenderme más. Bien, entonces estamos viendo, ¿no?, finalizando nuestro curso de las castas, ¿verdad? Realmente interesante, y miren todo lo que encierra la historia, ¿no? Nuestros historiadores siempre nos están dando los alcances y nosotros a la vanguardia. Muy bien, ahora sí empezamos con nuestra ronda de preguntas, ¿sí? Cada uno, por favor, con su manito levantan o me dicen, ¿ya? A ver, ¿quiénes eran los mestizos? Acabamos de verlo. ¿Quiénes eran los mestizos? A ver, señorita Lainez. Lainez, sí. Son un grupo que más rápido asimiló la cultura occidental. ¿Grupo qué dice? Los Son mestizos. un grupo que más... Claro, más había, pero hay otra característica también, mamita, allí. A ver, eran grupos, ¿no? Eran la mayoría. Pero, ¿qué pasaba? ¿Eran reconocidos por sus padres ellos? Recuerden que yo les dije que hagamos lectura siempre un día antes o temprano de nuestro tema. Entonces, justamente una de las características, es cierto, que los mestizos eran la mayoría, ¿no? Mestizos eran la mayoría, pero no eran reconocidos por sus padres españoles. Ya es una característica. Pónganlo ahí, apúntenlo. Es la primera pregunta de la retroalimentación. Fran Ramos no lo veo trabajar, ¿sí? Andrea Altamirano no tiene cámara, Carla no tiene cámara, Maffer no tiene cámara, Iván tampoco, Casey tampoco, Patrick tampoco, Fabricio tampoco. Me han puesto una foto nada más ahí de una imagen que no
¿Cuál era la respuesta, Miss, de la 1? Los mestizos eran la mayoría, pero no eran reconocidos por sus padres. Esa es la característica más preponderante, ¿ya? Bien, las cámaras que están apagadas no les voy a poner asistencia, ¿ya? 2, 4, 6, 7. No hay asistencia para las cámaras apagadas. Listo. Bien, en la segunda pregunta, por favor, levantan la manito, ¿sí? ¿Qué es una casta? ¿Qué es una casta? A ver, Santiago, te escucho. Era un grupo designado por los españoles para los indígenas que eran mezclas de diversas razas. Nos ordenamos un poquito, ¿ya? ¿Está bien tu respuesta? Vamos a ordenarla un poquito, ¿cómo se puede decir? Mejor. La ordenamos de esta manera. Era la unión racial que se da, ¿no? Unión racial que se da en el Perú, ¿ya? O sea, en el virreinato, por supuesto, ¿no? Nosotros decimos el Perú, pero era en el virreinato, ¿no? Nuestro virreinato también. Unión racial que se da en el Perú, ¿no? Fuera del matrimonio. Ojo, fuera del matrimonio. Quiere decir que los españoles tenían pues a nuestras mujeres, tenían hijos y no los firmaban como debiera de ser, ¿no? Nada, sino tenían hijos. Por eso que es la mayoría de el mestizaje, ¿ya? Fuera del matrimonio, un guioncito abajo pone mezcla de españoles, guioncito, indios, guioncito, negros. O sea, toda esa mezcla se le llama mestizaje, unión racial, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Está ordenado Santiago? ¿Te parece bien? Excelente, muy bien. Ahora sí, continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles fueron las actividades a las que se dedicaron los esclavos? ¿Cuáles fueron las actividades a las que se dedicaron los esclavos? Estoy ingresando como a 2, 3 alumnos a última hora. Se han perdido toda la clase. Esa no es la forma. A ver, Florcita, ¿cuál es la respuesta, hija? Flor. Trabajaban en haciendas y en servicios domésticos. Exacto, en haciendas y servicios domésticos. También como sirvientes, ¿verdad? Todo servicio, ¿sí? Perfecto, está muy bien la respuesta, correcto. Continuamos. Pregunta 4. ¿Cómo eran considerados los esclavos? ¿Cómo eran considerados los esclavos? Recuerden, solamente eran servidumbre, objetos de uso personal, ojo, objetos de uso personal. Y el colmo, otro guioncito pónganle ahí, eran marcados en algunas veces por sus amos. Eran marcados. Recuerden que les ponían unas marcas en los brazos o en las piernas para que no se los lleven otras personas. Algo terrible, denigrante, ¿verdad? Denigrante, francamente. Increíble, pero cierto. Seguimos. ¿Quiénes eran los compradores de los esclavos? ¿Quiénes eran los compradores de los esclavos? ¿Santiago? ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie? Bueno, eran los compradores de los esclavos eran la nobleza, los comerciantes, dueños de negocios y hacendados. ¿Fran no está tomando nota? Bien. ¿Qué aspectos tenían en cuenta para poner los precios a los esclavos? ¿Qué aspectos tenían? En primer lugar era su talla, su fortaleza, su buena salud, o sea, sanitos, ¿no? Y en algunos casos,
su belleza. En algunos casos, su belleza. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las labores a las que se dedicaron las mujeres esclavas? Lavar, cocinar, asear la casa, etc., ¿no? O sea, labores domésticas. Ellos, por si acaso, los esclavos no recibían un sueldo en las primeras etapas, ¿ah? Luego de la declaración de la libertad de ellos, recién es que reciben un sueldo, ¿ya? Y ya van al colegio y todas esas cositas, pero anteriormente no, eran objetos de propiedad de la persona que los compraba. Bien, ¿consideras justo el trato a los esclavos negros? ¿Consideras justo el trato a los esclavos negros? Eso ya es pregunta personal, ¿ya? Vamos a pasar a nuestro cuestionario. Ahí luego tienen un cuadrito al que pueden llenar fácilmente con las características, ¿no? El cimarrón, ya sabemos que era el que huía del lugar de origen. El esclavo liberto, el que compraba su libertad. El bozal, el esclavo que recién llegaba. El ladino, el que ya tenía 1 año. Y el palenque era el lugar donde ellos eran hacinados, ¿no? O designados a vivir. Para completar aquí, las siguientes son mestizos, esclavos, mestizaje y esclavos. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a verificando el aprendizaje. La primera pregunta. Pueden responder para su puntaje. Es un ejemplo de casta en el virreinato. Ejemplo de casta. A ver, Santiago. El mestizo. El mestizo, muy bien. Ejemplo de mestizaje, el mestizo. Número 2. Los esclavos recién llegados del África al Perú se les llamaba... A ver, Flor levantó primero. Flor levantó primero, vamos. Eran llamados bozales. Bozales. Muy bien, 3. Los que ya participaron allí nomás, ¿ya? Ahora, 3. Los eran aquellos que huían de las haciendas. Lainez. Cimarrones. Cimarrones, muy bien. 4. Los mestizos fueron el resultado de la unión de... Los mestizos fueron el resultado de la unión de ¿quiénes? Emilio. Emilio. Fueron el resultado de los españoles más indígenas. Papito, estamos hablando de... los mestizos fueron español con negro. Lo dije en la primera parte, ¿ya? La letra C. Mírelo bien, ¿ya? Bien, continuamos. Siguiente pregunta. Carecían de derechos y eran vendidos como mercancía. ¿Nos referimos a qué? A ver, Santiago. Los esclavos. A los esclavos, perfecto. A ver, la señorita Iván Morales, Alice, Carla, Fran, jóvenes y señoritas Patrick, Fabricio y Nicole. No están participando en nada, son 4 o 7 alumnos que no están en clase, ¿eh? Por si acaso. Muy bien. El resultado de la unión de un español con un esclavo negro, ¿cuál era el resultado? A ver, ya que otra, Flor, ya que nadie levanta la mano. Mulato. Mulatos, muy bien, mulato. ¿Ya vieron? Mulato, ¿ya? Bien. Los esclavos que hablaban español eran llamados, a ver, Santiago. Ladino. Ladinos, muy bien. Estamos haciendo la resolución de nuestro tema y están ingresando recién. Bueno, los esclavos fueron empleados principalmente para el trabajo en... A ver, ¿quién levantó? Lainez levantó primero. Vamos. Haciendas y servicios domésticos. Haciendas y servicios domésticos, perfecto. Muy bien. 9.
marca la respuesta correcta, dice, ¿no? Tiene 5 alternativas. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Sería negro, indígenas ambos? ¿Quién dijo eso? Nicole Rodríguez. Nicole Rodríguez. ¿Por qué no abres tu cámara, Nicole? ¿Cuál es el Es que problema? mi cámara, el de celular, se ha tachado. Qué raro que tantas cámaras, ¿cómo que se llama? Estén así. Bien, vamos entonces por nuestra última pregunta, ¿ya? Fueron considerados menores de edad por la condición de los españoles, por la preferencia de los españoles. Fueron considerados menores de edad. O sea, el español tenía que ser su tutor, que decir. ¿Quiénes fueron? Considerados menores de edad, no tenían voz ni voto. Acá, lo acabo de decir hace ratito en la clase, ¿ah? ¿Quiénes eran? ¿Alguien sabe? Considerados menores de edad. Nuestros indígenas, pues jóvenes, acuérdense. Nuestros indígenas eran considerados menores de edad. Por eso los llevaban y los traían a todos sitios, recuerden. Ellos no podían decir ni que sí ni que no. No, que yo no voy a las minas, entonces tienes que pagar. Imagínense todavía eso, ¿no? Yo quiero pedirle opinión a los que están, a los jóvenes que no están trabajando. A ver, Morales, ¿cuál es su opinión acerca de este mestizaje de las castas? ¿Es justo lo que se hace? Porque acá todos tenemos que participar, ¿ah? No porque están con la cámara cerrada, yo voy a dejar de que participe. No los voy a dejar, al contrario, tenemos que participar. Nicole ya nos dijo una respuestita. A ver, Carla, ¿qué nos dice acerca del tema? ¿Le escucho? Fabricio. Patrick.